Gracias, Álvaro. Un saludo para todos. Quiero agradecer a todos los organizadores por esta invitación de participar. Es un placer para mí estar en esta charla inaugural de la 46 reunión anual de la Sociedad Nuclear Española y tengo la oportunidad de compartir con ustedes un poco de mi carrera profesional y de mi trabajo en radiación espacial, lo que nos une un poco con los temas de ingeniería nuclear, ciencias nucleares, física, aplicadas a diferentes temas, en este caso a la exploración espacial robótica. Yo soy originalmente de Colombia, estudié y me gradué de ingeniería física en Colombia hace ya algunos años y tuve la oportunidad de comenzar mis estudios de maestría y doctorado luego en Estados Unidos, particularmente en ingeniería nuclear, con énfasis en investigación de radiación espacial. Las universidades en Estados Unidos han estado muy enfocadas en cuáles son los efectos de la radiación que proviene del espacio para diferentes aplicaciones. Pero ¿cuál es esa radiación? Se preguntarán ustedes de dónde viene esa radiación. En el espacio hay tres fuentes particulares de la radiación espacial. La primera proviene de las galaxias, se llama la radiación cósmica galáctica, que proviene de varias fuentes en la galaxia, como explosiones de supernova, que dejan remanentes de partículas y de iones pesados, particularmente pues protones, alfa, partículas alfa, hasta diferentes iones más pesados como el hierro, y se aceleran a unas velocidades por toda la galaxia en todas las direcciones. Es un background que existe, es una radiación de fondo que existe, que proviene de todos los lugares de la galaxia y una intensidad un poco constante. A través de diferentes interacciones hemos podido determinar este descubrimiento. Fue particularmente hace más de 100 años que se descubrieron los primeros rayos cósmicos en experimentos que se hacían con globos aerostáticos que subían pues a altas alturas en la atmósfera y medían la radiación proveniente pues del exterior, del espacio, no necesariamente proveniente de la Tierra. Entonces fue la primera indicación o el primer indicio que se tenía de este tipo de radiación. La segunda fuente es un poco más obvia, pues tenemos el Sol cerca. El Sol es muy activo, es una estrella que tiene un ciclo de actividad de más o menos 11 años, en el cual cuando hay mucha actividad, pues hay eventos en la corona que se realizan expulsiones de partículas y explosiones de partículas aceleradas, protones particularmente, en donde también vienen acompañados con rayos X o rayos ultravioleta, pero estos protones, a lo que comúnmente se le llama el viento solar, son protones que están pues acelerados y viajan a través del sistema solar. Estas partículas pues eventualmente tienen una interacción más directa con los planetas, de la cual les contaré un poco en unos minutos, y se propaga a través del espacio. Interactúa un poco esta actividad del Sol con lo que vemos en la galaxia. Estas partículas que vienen de la galaxia se, se contrarrestan un poco con las partículas que provienen del Sol. Y la tercera fuente de radiación en el espacio o en los planetas depende de los campos magnéticos de los planetas. Sabemos el tipo de interacción que existe entre partículas cargadas y los campos magnéticos, así que si un planeta tiene un campo magnético, se generan radiación, se generan lo que se llama cinturones de radiación alrededor de los planetas. Eso son interacciones por las leyes de Maxwell, en que las partículas quedan atrapadas en las líneas de campo magnético y pues se aceleran dentro de esta zona alrededor del planeta gracias a los campos magnéticos. Una de las curiosidades pues del sistema solar es
no todos los planetas tienen campo magnético. Pues la Tierra, afortunadamente, tenemos uno relativamente fuerte que nos protege aquí en la superficie de la Tierra de la radiación exterior, de la radiación espacial, además que tenemos una atmósfera pues considerable que también contribuye un poco a aislar y atenuar estas partículas. Pero otros planetas, como el planeta Marte, que no tienen un campo magnético pues significante y tienen una atmósfera un poco tenue, la interacción de la radiación con el planeta es un poco diferente. Hablando ahora de Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, ha sido pues explorado de una manera un poco inusual porque las naves robóticas que se envían o las sondas robóticas que se envían a explorar este planeta o las lunas de este planeta deben ser protegidas para la radiación espacial, para evitar que hayan fallas, que las componentes electrónicas sufran daños, y esto en sí es parte del trabajo que yo realizo en NASA. El diseño y la construcción de estas sondas espaciales requiere saber precisamente a qué ambiente se va a dirigir. Pues afortunadamente hemos observado pues, con otras naves o con telescopios, se pueden hacer observaciones indirectas pues, de la intensidad de las partículas. En general, las partículas que provienen de la galaxia son poco intensas, estamos hablando de unas 4 o 5 partículas por centímetro cuadrado por segundo, poco intensas pero muy energéticas. A diferencia de las partículas solares, que estamos hablando un poco más de 100, 200 partículas por centímetro cuadrado por segundo, pero a unas energías un poco más bajas. Entonces es como un balance entre estas dos fuentes, pero sin considerar la radiación que está en los anillos de radiación, en los cinturones de radiación. Son diferentes intensidades, entonces tenemos que saber a qué planeta vamos a ir primero y qué tanto tiempo nos vamos a demorar. Una exploración al planeta Marte o a la Luna tampoco tiene campo magnético, tampoco tiene atmósfera que sea significativamente fuerte o pues que lo ayude a proteger, depende un poco de la cantidad de radiación que pueda existir a través del viaje o a través de la exploración que se haga en determinado momento. Por ejemplo, los astronautas que viajaron a la Luna, más o menos se demoraban 8 días, recibieron 1.8 milisieverts. Si estamos hablando de la Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra a unos 200 millas, a unos 400 kilómetros, reciben más o menos 80 milisieverts en la cantidad pues en la misión de un astronauta como tal. Si hablamos de un viaje a Marte, que se demora casi 6 meses, un año para llegar solamente de la Tierra a Marte, más el tiempo que se demoren en la superficie de Marte haciendo exploración, más el tiempo de regreso, estamos hablando de casi 1200 milisieverts. Entonces son unas intensidades y unas comparaciones diferentes dependiendo de qué tipo de exploración vamos a hacer en el espacio. Ahora estamos hablando un poco de Júpiter, sabemos que Júpiter pues, es el planeta más grande, por lo tanto es uno de los planetas con más intensidad en su radiación. El campo magnético de Júpiter es casi 1000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Entonces nos preguntamos qué tan difícil es explorar Júpiter. Las partículas que se encuentran en Júpiter son predominantemente electrones, son un poco más difíciles de evitar, las interacciones de los electrones son más distribuidas, no son tan directamente pues lineares cuando interactúan en los materiales, pero aún así hay métodos que sonarán un poco familiares para algunos de ustedes. Pues el primero es pasar menos tiempo en la radiación. Entonces para eso se diseña una trayectoria o una órbita en la cual es una elipse, imaginémonos una elipse muy grande, en donde Júpiter está pues cerca a uno de los focos y se intenta que la nave espacial pase el menor tiempo a una mayor velocidad, pase el menor tiempo posible
atravesando los cinturones de radiación, y el resto, o sea, unas cuantas horas, unas 10, máximo un día, y el resto de la órbita, que son como 50 días, lo pasa al otro lado por fuera de la radiación, procesando los datos, comunicándose con la Tierra, revisando si hubo algún daño, etcétera. Entonces, ese es el primer método que utilizamos, pues, pasar menos tiempo cerca de la fuente de radiación. El segundo método que utilizamos es, pues, algún tipo de material de blindaje que se pueda usar para minimizar la radiación. En el caso de una nave espacial, pues no podemos usar plomo, no podemos usar concreto, pues son elementos y materiales muy pesados que sería muy costoso enviar al espacio. Pero se usan técnicas pues el aluminio es un elemento muy usado en temas aeroespaciales por ser liviano y estructuralmente pues muy fuerte y estable. Así que se usan aluminios muy gruesos, en particular, o bueno, otros metales como titanio o tántalo. En particular, la sonda espacial Juno, que actualmente se encuentra orbitando Júpiter desde el 2016, o sea, hace ya 4 años, tiene lo que se llama una caja fuerte. Es una caja fuerte que pues es casi 1 pulgada, casi 2 centímetros de metal que se realiza literal, es una caja fuerte en donde los componentes electrónicos, el computador, el procesador de la nave espacial están adentro, protegidos por este blindaje, pues es grueso, y los otros componentes que no necesariamente tienen que estar dentro de la caja fuerte pueden quedarse por fuera, como son los instrumentos, las cámaras de observación, los espectrómetros, el resto de pues, las antenas de comunicación, el sistema de propulsión de una nave espacial. Así que existen metodologías, existen estos tipos de arquitecturas que podemos usar para las naves espaciales y de esa manera evitar que los componentes se puedan dañar. Pero ¿cómo se dañan estos componentes? Lo que pues, se han estudiado y por lo general los componentes electrónicos tienen que ser caracterizados para ver cuál es su tolerancia para la radiación. En aceleradores de partículas, con fuentes de rayos gamma, con fuentes de rayos X, de diferentes maneras se establece hasta cuándo, pues hasta que se dejen de funcionar los componentes electrónicos y se determina su tolerancia. Estas tolerancias por lo general son 3, 4 kilorats o pues ya habrá algunas más resistentes a la radiación, que estamos hablando ya de 100, 200 kilorats. Entonces, dependiendo de qué componentes se esté utilizando, pues determinamos el límite de la dosis que esa nave espacial podría tener. En el caso también de pues una componente electrónico puede sufrir descargas eléctricas, puede sufrir que los bits que generan y que guardan memoria se cambien, o que haya señales erróneas, una pequeña corriente que indique apagado en vez de prendido. Y bueno, hay veces que se pueden quemar como tal ciertos componentes, o pueden desplazarse átomos y cristales dentro de la estructura de los materiales y generan daños, digamos, mecánicos o que podrían ser perjudiciales para la nave espacial. Así que para simular esto y para entender esto, pues la idea es llegar al planeta y no tener que preocuparnos por eso. Lo hacemos desde la fase de diseño y se hacen simulaciones y modelaciones pues, de computacionales de la nave espacial y de las interacciones de los ambientes espaciales con las naves, con los materiales, y predecir qué tanta dosis, qué tanta exposición van a tener cuando vayamos a Júpiter versus cuando vayamos a Marte, etcétera. Se usan métodos de transporte de radiación. Algunos de los más comunes serían MCMP o GEAN4, MCNP o GEAN4, en los que se determina una fuente de radiación, se determina su intensidad, las componentes de las partículas,
y la deposición de energía en ciertos materiales después de cierto blindaje o después de cierta exposición de tiempo. Así que son métodos un poco similares a los usados en la industria, pero las aplicaciones son un poco diferentes. Hablando también de las aplicaciones biológicas, particularmente donde yo trabajo, no trabajamos con los astronautas, pero son temas que se hablan mucho más ahora con las futuras misiones a la Luna y a Marte, y son las que pasaría con la tripulación. Con una tripulación espacial, ¿cómo podríamos usar este blindaje? ¿Cómo podríamos cambiar un poco este, este, esta predisposición, digamos, los riesgos que existen en cuanto a la radiación? Sabemos que se puede aumentar la probabilidad de tener cáncer, sabemos que podríamos de pronto generar otro tipo de daños al sistema nervioso, al sistema circulatorio, y en particular pues se han hecho estudios análogos de cómo responde el cuerpo humano bajo estas interacciones de radiación. Y eventualmente se busca es obtener respuestas y obtener soluciones para minimizar esos riesgos de las futuras misiones. Así que es un poco de toda esta parte de radiación, de interacciones nucleares, interacciones físicas de las que hablamos en el espacio, pero todo no es riesgoso, todo no es malo en cuanto a la radiación. Hay una última aplicación que se usa, es espectrometría de neutrones o espectrometría de rayos gamma, que se usa para determinar la composición de un planeta. Los planetas o las lunas o los asteroides, al ser bombardeados por esta radiación, por los rayos cósmicos, se, se generan partículas secundarias como rayos gamma, que son característicos de los componentes de las rocas, de los minerales que existen en la superficie. Así que determinando y midiendo estas composiciones, estas emisiones de rayos gamma que provengan de la superficie de un planeta, podemos entonces determinar cuál es la composición del planeta. Si obviamente se requiere un espectrómetro pues, que esté en órbita o que esté en la superficie, que tenga el tiempo suficiente para recolectar todas las medidas que provengan de la superficie, que pueda tener una buena resolución para detectar las diferentes señales que provienen de una roca de silicio o una roca de alto contenido en hierro, pero se puede determinar, es algo que se hace comúnmente. Hay muchas naves que nos han ayudado a descubrir la composición de los otros planetas, aún sin recolectar muestras, aún sin estar en la superficie de un planeta o de la Luna o de un asteroide. Entonces, no son todas las aplicaciones malas. En cuanto a la espectrometría de neutrones, se usa es para detectar la posible cantidad de hidrógeno o entre comillas la cantidad de agua o minerales hidratados que se puedan medir desde órbita y nos dan un indicio pues de la cantidad de agua que podría obtenerse en la superficie de ese planeta. Y bueno, por último, hablando de agua, hay una misión que se llama Europa Clipper, lanzará en el 2024, de la cual pues yo hago parte de su equipo de diseño y de ingeniería. La misión pues tiene como objetivo estudiar la luna Europa, es una de las lunas de Júpiter que sabemos gracias a otras observaciones que está cubierta por una capa de hielo, no sabemos qué tan gruesa, pero en su interior existe agua líquida. Al hablar pues, de agua líquida, inmediatamente se nos ocurre pensar en vida, pues así sea un microbio, así sea una bacteria, en vida. La idea de estudiar precisamente esta luna es entender pues, su composición, la temperatura, qué tanta agua hay disponible, sus campos magnéticos, cómo la radiación interactúa con esta luna. Así que pues parte de mi trabajo ha sido precisamente desarrollar los sistemas de blindaje, estudiar
el posible riesgo de la nave espacial para para que sea exitosa una vez llegue a la Luna Europa. Y trabajar con los científicos y los diseñadores y los ingenieros en cómo optimizar esta misión. Pues sabemos entonces que la radiación en Júpiter es muy intensa y hay maneras de minimizar esta exposición, pero no siempre pues es posible. Hay un cierto límite que pues después de alcanzar unas dosis muy altas, pues ya la verdad no hay nada más que hacer, en especial con los iones pesados de mucha energía, pues son muy difíciles de, de bloquear. Y los protones de baja energía y los protones provenientes del Sol son relativamente fáciles de bloquear, pero aún así hay exposición. Entonces, ¿cómo diseñamos esto? ¿Y qué materiales podemos usar? Hay unos cristales ópticos que se dañan o que se ponen un poco oscuros cuando se exponen a la radiación, entonces no se pueden usar para cámaras, por ejemplo, para espectrómetros. ¿Qué otro tipo de materiales se puede usar? Trabajando entonces directamente pues, con esta información que tenemos de la nave espacial, con la información que tenemos de los ambientes espaciales que ya hemos caracterizado, que hemos aprovechado y estudiado con otras naves pues en el pasado, se puede de una manera predecir y prepararnos para lo que podamos encontrar una vez lleguemos a otro planeta, a otra región del espacio, así estemos en órbita solamente, no necesariamente en la superficie de otro planeta. Así que, bueno, creo que eso es pues un resumen de mi participación y de mi trabajo. Ahora también hemos recibido unas preguntas que quisiera pues aprovechar para responder acá. Bien, muy buena pregunta y muy pertinente precisamente por los nuevos viajes y los nuevos planes, no solamente de NASA, sino de otras agencias y compañías para explorar el planeta rojo. Creo que la primera es entender cuál es el ambiente de radiación en la superficie de Marte. Para esto, afortunadamente, pues tenemos muchos rovers y muchas naves orbitando este planeta, ya que es pues uno de los más explorados del sistema solar. El rover Curiosity tiene a bordo dos detectores de radiación. Uno es un telescopio para detectar partículas cargadas por medio de detectores de silicio delgados a diferentes intensidades, que nos permite pues determinar la cantidad de radiación y la cantidad de dosis recibida en la superficie de diferentes partículas, protones, principalmente principalmente que provienen de la radiación cósmica de fondo, pero también sus partículas secundarias. El planeta no tiene, pues la atmósfera, aunque es muy delgada, es casi el 1% que la atmósfera, comparada con la atmósfera de la Tierra, es muy delgada, muy tenue, pero hay atmósfera. Entonces, al interactuar estas partículas de fondo, los rayos cósmicos, generan partículas secundarias como neutrones, rayos gamma, rayos X, muones, otro tipo de partículas que también depositan energía y tienen que ser pues tenidas en cuenta. Particularmente los neutrones pueden ser un poco más dañinos o causan otro tipo de interacción y hay que determinarlos. Así que pues primero estudiando cuál es la intensidad, cómo cambia la dosis comparada con las temporadas de Marte. Marte también tiene temporadas de verano, invierno, pues otoño y primavera, en donde la atmósfera cambia, pues unas veces es más densa, otras veces es menos densa, pues dependiendo del hemisferio, y esto pues hace que la radiación no siempre sea constante. Entre más atmósfera haya, más atenuación va a haber de las partículas y menos radiación llegará a la superficie. Así que caracterizar ese ambiente es el primer paso para saber y diseñar las futuras misiones de los seres humanos. En cuanto a cómo prevenir o cómo proteger a los tripulantes,
lo primero que se piensa es, bueno, ¿dónde van a habitar? En Marte hay cuevas, hay tubos de lava que fueron formados al comienzo pues, de la formación de Marte por la lava y diferentes procesos geológicos. Y pues la idea sería utilizar esos recursos que hay in situ en el planeta, debajo de la superficie, o generar una capa pues, de arena o de granos pues, de polvo que existan en la superficie para proteger los hábitats o donde vayan a habitar pues, los tripulantes. En cuanto a protección de materiales o otro tipo más pesados que pudiéramos llevar, igualmente es un poco costoso llevar pues, para formar concreto o para utilizar plomo, otros metales pesados. Sería un poco costoso no solamente llevarlos, sino pues manipularlos y trabajarlos. Así que son diferentes alternativas que se tienen para pues para estas protecciones, este tipo de protección para las tripulaciones. Bien, las dosis de los astronautas pues, se controlan pues son trabajadores pues, de la industria nuclear de la radiación. Así que hay límites que se determinan entre un astronauta de una edad promedio de 45 años, tiene un límite siendo hombre de 3.000 milisieverts y siendo mujer de 2.500 milisieverts. Esto varía, pues el límite aumenta con la edad, así como pues sabemos que muchos de los trabajadores pues, del campo de radiación, pero se limitan y lo primero que se hace es a los astronautas se les da una opción de pues, gastar este límite en una sola misión o en varias misiones, y por eso es que muchos astronautas, pues si pasan mucho tiempo en la estación espacial, quiere decir que pues de pronto pierden su posibilidad para volver en otra misión, en otra pues oportunidad que tengan para volver a la estación espacial. Así que ese es el primer factor para limitar la exposición de los astronautas, que tanto tiempo duran en el espacio. En cuanto a la protección, pues la estación espacial está hecha de aluminio, pero afortunadamente está en una órbita un poco benigna. Les contaba más o menos a unos 400, 500 kilómetros. Está en medio pues de los campos magnéticos alrededor de la Tierra, así que está muy protegida por los campos magnéticos de las partículas que provengan del Sol, pues que sean energéticas, o de las partículas que vengan de la radiación cósmica de fondo. Las partículas que alcancen a atravesar pues, los campos magnéticos y pues, un poco más hacia la órbita de la estación espacial son energéticas, pero a la vez se pueden blindar un poco con aluminio, con algunos materiales. Existen refugios que se llaman en caso tal de que exista una de esas explosiones o uno de esos eventos solares que se puedan alcanzar a la tripulación y que no vayan a ser detenidos pues por lo que se estima, pues la cantidad de material que haya, así que hay como unos refugios un poco más blindados, con más material alrededor. Muchas veces ponen, digamos, alrededor la comida o el agua de la tripulación para utilizar esos materiales que se encuentren en la estación directamente. En caso ya de las partículas súper energéticas, pues va a ser muy difícil, pues no existe hasta el momento una tecnología, un material que nos ayude a, a blindarlas, pues a detenerlas, porque precisamente son demasiado energéticas y van a atravesar, no importa qué tanto material se ponga en órbita o se ponga alrededor de una de estas naves espaciales. Muy importante hablar pues, de la variación y del tipo de radiación. Hablábamos de las tres fuentes diferentes. Principalmente la variación proviene del Sol. Les conté un poco sobre el ciclo solar, que se demora 11 años y pues pasa por una época de mucha actividad, que justo estamos entrando ahora a la parte de mucha actividad, y pasa algunos años, más o menos 3 años,
pues un poco estático, un poco quieto, sin realizar muchos eventos, ni muchas explosiones, ni nada de esto. Así que esta modulación de 7-3 años, 7-3 años, depende pues del ciclo solar y también de la interacción con las otras partículas. El caso es que el Sol, pues no, cuando está activo, no siempre está activo. Son momentos de actividad muy intensa, pero pueden durar una hora, un día, una semana como máximo. Predecir estos eventos solares es una de las claves de lo que se llama el clima espacial, o space weather. Ver qué signos, qué señales podemos usar, qué modelos de física solar se pueden usar para predecir cuándo van a pasar estos eventos y qué tan intensos van a ser. Pero predecirlos hasta el momento tenemos unas naves, hay algunas naves espaciales orbitando el Sol que se dedican a monitorear el Sol constantemente y se puede un poco predecir si una vez se reciba la señal de rayos X o de rayos gamma, pues una señal de luz, de campos pues, electromagnéticos que se pueda detectar, ya que viajan más rápido que las partículas. Entonces se detecta la luz y más o menos se puede decir, dependiendo de la intensidad de la luz, qué velocidad traen las partículas, pues se demoran más a llegar a las naves espaciales y mucho más en llegar a los planetas, pero se puede usar como una alarma. Bueno, va a venir una tormenta solar o va a venir un flare que llaman, y esto pues lo que hace es que nos da cierto tiempo, unos minutos, unas horas, para prevenir y para tomar pues medidas. En cuanto a pues determinar ya, predecir a largo plazo, es una de las áreas de más desarrollo y de más investigación en el campo pues del clima espacial, porque es muy importante determinar precisamente para misiones ya de más largo plazo, que estén por fuera del campo magnético de la Tierra, que vayan a estar de forma permanente en la Luna o de forma permanente en Marte, necesitamos entender estos fenómenos, predecir estos fenómenos con un poco más de tiempo para poder prepararnos con más tiempo. Bueno, siempre las noticias que vengan de NASA, de ESA, de las exploraciones espaciales son todas muy emocionantes, son otros mundos. Estamos hablando del espacio. Nos llegan imágenes increíbles de las tormentas de Júpiter o de los anillos de Saturno. Hemos visto rovers en la superficie de Marte, ahora tenemos un dron, un pequeño helicóptero en la superficie de Marte, y ver volar este helicóptero en Marte, en otro mundo, es increíble. Así que creo que todas las noticias que nos lleguen de NASA, como científicos, como comunidad, incluso como humanidad, nos debemos sentir orgullosos de ver lo que hemos alcanzado y ver cómo esto nos motiva no solamente a seguir desarrollando, sino cómo nos aporta a nuestra vida del día a día aquí en la Tierra. Muchas de estas tecnologías que se desarrollan en NASA, pues en centros tecnológicos, son aplicadas para mejorar nuestra calidad de vida. Pero en cuanto a descubrimientos científicos, hay muchas oportunidades y ahora se vienen muchas exploraciones a otros planetas. Vamos a volver a Venus con 3 misiones en el futuro, misiones robóticas. Se está planeando la base lunar para astronautas que se lanzará en un par de años, idealmente. Marte, hemos estudiado Marte, y el próximo paso para estudiar a Marte es regresar muestras de Marte. El rover Perseverance actualmente está tomando unas muestras del subsuelo de Marte y las está empacando, las está guardando en unos tubos de ensayo metálicos, que luego un rover, otra misión que se va a lanzar en el futuro en conjunto con NASA y ESA, va a recoger estas muestras y las va a regresar a la Tierra para estudiarlas con la mejor tecnología que haya. La idea es ver si existió o si existe vida en Marte, qué tipo de microbios o de bacterias pudo haber existido y qué condiciones había en Marte, porque sabemos que tenía mucha agua y no se sabe qué pasó con ese agua, pero
¿hubo vida o no hubo vida? Así que pues creo que ese es el siguiente paso para la exploración de Marte. Pero no dejo atrás también la exploración de la luna Europa y otras lunas de hielo como Encélado, que se encuentra orbitando Saturno. Estas lunas que se llaman las lunas de hielo, hay otra que se puede ser en Neptuno que se llama Tritón. Entonces son lunas que sabemos que tienen hielo, que posiblemente tienen agua en su interior. Y estas lunas son uno de los próximos objetivos para explorar, ya que agua es casi que equivalente a la vida como la conocemos aquí en la Tierra. Y explorarlas, tomar muestras de este agua, de este hielo, sería un gran paso para el descubrimiento de, pues, para entender nuestro sistema solar y ojalá pues entender si existe vida o no existe vida en otras partes del sistema solar. Así que pues muy atentos con todos estos descubrimientos. Los invito también a no solamente a seguir a NASA, a ESA, sino a motivar también a la próxima generación en estos temas de ciencia, de tecnología, que podemos pues abrir un poco y diversificar un poco el campo para utilizar estos conocimientos pues conocimientos de STEM y continuar desarrollando, investigando y descubriendo todos estos temas que tanto nos apasionan. Así que pues tras esta última pregunta, de nuevo quiero agradecerles. Espero que hayan aprendido algo de la radiación espacial, cómo los campos científicos pueden ser aplicados a diferentes industrias, a diferentes conceptos, pero les agradezco pues de nuevo, espero que puedan tener un buen congreso, que puedan disfrutar y muchos éxitos en la reunión. Gracias.